Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández. Jason Luis y Jonay Mesa, oye, bienvenidos, gracias por estar aquí. Eso es lo primero, péguense a los micros, no hace falta que se los indique, ¿no? O sí, porque en casa del herrero, ¿no? O algo así. Oye, ¿cómo se conocieron ustedes? Pues de niño, tocando juntos en rondalla, Pues, anecdóticamente. ¿En serio? Y lo descubrimos con el tiempo ya cuando éramos grandes, que volvimos a coincidir. Vimos que coincidimos en el homenaje a un profesor que tuvimos en común. Es verdad, ¿no? ¿Quién fue? Agustín Aguiar, sí. Y con el tiempo dando a cabo, pues descubrimos que habíamos compartido escenario ya de niño. Sí, es verdad. ¿Qué rondalla era esa? Yo estaba con la rondalla de mi padre. O sea, mi padre dirigía una rondalla de tercera edad del pueblo, ¿no? De Valleguerra y tal. Y nos invitaron a este sitio y tal, porque además Agustín daba clases también en la tercera edad donde mi padre dirigía la parranda. Sí. Y eso fue en Icos, ¿no? Sí. Y yo estaba en eso, en la parranda de mi padre. Tú estabas con... Pues no recuerdo ni en qué grupo, pero en un montón de los de ICO, en la Escuela Folclore de ICO, en Abora, recuerdo otro. Y bueno, fue una época donde compartí mucho con Tino. Mira que comimos folclore de pequeños, colega. Pero como loco. Me estás hablando de Agustín Aguiar. Sí. Bueno, todavía está el hombre por ahí. Sí, tan antiguo el hombre. Y que siga fuera estando de muchos serie, años. ¿no? Con su requinto y y sus cosas, ¿no? Tú siempre con el laúd, ¿no, Jason? Bueno, empecé con la bandurria, pero por un problema de tamaños surgió la necesidad de cambiar a algo un poco mayor que no implicara demasiado cambio. ¿Por qué te ríes de esta manera, Jonay? No, porque me hizo gracia, ¿no? El cambio de formato ahí de tamaño repentino. Pero llegó un momento que las proporciones no eran las adecuadas. Claro. Era necesario. En el caso tuyo, guitarrita. Yo empecé con el timple. Bueno, también por lo mismo, supongo, ¿no? Pues yo creo que sí. Era más llevadero. No llegamos los dedos. Ok. Pero ya cuando coincidieron, tú estabas con la guitarra y él con bandurria barra laúd. Pues yo creo que era bandurria. O sea, en esa época estaba tocando en la parranda, tocaba el timple. Todavía el timple. Sí. Ah, vale. Y alguna vez el contrabajo cuando no venía el tipo. Mira, ¿cuándo se reencontraron musicalmente? No sería en este disco, porque ya ustedes tenían unas cuantas horas de vuelo de escenario juntos, ¿no? No, pero la verdad que es una buena pregunta, ¿eh? Pues ya en mi primer disco grabaste. Es verdad, fue tu primer En Evolución. En Evolución, sí. Y anteriormente ya habíamos coincidido varias veces. ¿Te acuerdas? En Rayuela tocando, que tocamos con a cuarteto. Una vez tocamos también en el Castillo de Garachico, recuerdo otro cuarteto que tocamos juntos. Entonces hubo varios encuentros previos a yo calculo que en torno a 2015, 2016 volvió... Sí, yo creo que por ahí más. Me acuerdo que cuando me llamaste, o sea, creo que de batería estaba el Fune, que me encantó además. Luis Alfune, de batería. Sí. Es una bestia, si hay que amarrarlo, pues se va corriendo el escenario. Un animal, sí. Tremendo. Mira, ¿y en qué momento decidieron darle al play rec y grabar este disco de esas cuerdas que susurran o susurros en cuerdas, o no sé muy bien cuál es la traducción del whispers susurros de cuerdas, ¿no? Sí. Cuerdas susurradas o algo así. Algo así. ¿Cuándo decidieron meterse juntos en el estudio 9, ese maravilloso de...? Pues buena pregunta, porque tampoco me acuerdo muy bien. Pero yo creo que, o sea, básicamente creo que fue un poco porque yo creo que ya se veía venir que nos apetecía hacerlo, ¿no? Grabar algo juntos así y en un formato acústico. Sí, habíamos hecho varios intentos ya de lanzar temas en redes grabados por nosotros mismos y bueno, decidimos dar el salto y formalizarlo, y saliendo de la pandemia pues fue de las primeras cosas que hicimos. Fue una buena oportunidad. Eso fue lo que... eso era lo que quería indicar, o sea, que la pandemia tuvo algo que ver por aquello de que lo mismo... Al verse online y preparar y proponer. Es verdad que en la pandemia, ahora que lo dices, sí es verdad, ¿no? Que hicimos algunas cosas incluso juntos. en su casa. De hecho, el primer encuentro musical post pandemia fue de vernos nosotros y tocar en tu casa. Es verdad. Estupendo. Y además en pandemia, antes de comenzar esta conversación, hablábamos Jason y yo, porque me disfruté el concierto que dieron los dos en la fábrica de la Isleta. Sí. Que me acabo de enterar ahora, porque me lo contaba Jason, que no había público, porque claro, yo lo puse y estuve escuchando, pero no mientras trabajaba, y no recapitulé en que allí no había aplausos ni nada por el estilo. Nada, fue una cosa un poco extraña. Sí, pero funcionó, ¿no? No funcionó, vamos, yo estaba encantadísimo de ir para allá a tocar, o sea, quiero decir, después no sé cuánto estuvimos sin tocar, pero mucho tiempo.
Pues sí. Y el rollo de que nos llamaran y tal, o sea, aparte de José Alberto, o sea, el pedazo de riesgo que se mete el nota siempre, de decir, venga, esto no está funcionando nada, vamos a hacer algo, ¿no? Y a ver si nos dejan hacerlo y tal. Eso fue maravilloso. La fábrica de la Esviata. Mantener un festival en esas condiciones fue, pues, Sí, la verdad que ahí se lo toda mandó. una heroicidad. Mira, todos los temas tuyos, Jason. Los Sí. de este, los de Este disco, sí. Este disquito. Digo disquito porque se quedaron al final con 6 temitas nada más, ¿no? ¿No? Sí. Qué pena, ¿no? Sí, te apetecía con más temitas. Te lo juro. Pues entonces habrá que hacer otro, ¿no? ¿Otro disco u otro tema? No, otro disco entero. Con 6 temas y así lo juntamos y tenemos 12. Sí. Me estuvo contando Jason y ahora lo vamos a contar públicamente. La preparación fue en la distancia. Hubo o muy pocos o ningún ensayo previo, salvo los que se pudieron gestionar online. Tú, Jonay, en Gran Canaria, y tú, Jason, en Tenerife o en cualquier otro lugar. Pero lo cierto es que hubo poco encuentro cara a cara, ¿no? A pesar de que al final eso no se nota en el disco. Por lo menos yo no soy capaz de notarlo, ¿no? No sé si eso es bueno o es malo. A mí me encantó, o sea, para mí fue una experiencia súper guapa, ¿no? De vernos allí, que saliera la frescura de lo que tal. Sí, también es verdad lo que te comentaba, que ya es la complicidad de mucho tocar, de muchas conversaciones, de mucho tener claro qué es lo que hacemos y por dónde nos movemos. Entonces esa complicidad también produce que simplemente muchas veces mirarnos implica entendernos. Sí, bueno, y las típicas paraditas también de mirarnos y decir, bueno, vamos a matizar aquí un poquito, vamos a intentar aquí, la armonía, intentar no volvernos locos en no sé qué parte, en esta sí, en la otra no sé cuánto, ¿no? Yo creo que está guay también. Todas las composiciones entonces, en este caso tuyas, Jason, hay cierto margen para la improvisación en prácticamente todos los temas, en unos más que otros, evidentemente. Y por primera vez, yo no lo había escuchado, oigo un laúd que acompaña en un momento determinado cuando solea Jonay con la guitarra, ¿no? Con la violao, perdón usted que no se el violao. Yo creo que violao es guitarra, ¿no? O sea, Es guitarra, lo que pasa es que, bueno, hecho, desde que dices violao ya le pongo yo la séptima cuerda. La séptima, es verdad que si lo dice en portugués suena más pay. No me acuerdo de la pregunta. Que fue la primera vez que escucho un laúd acompañando mientras tú soleabas. Es verdad, eso mola mucho. Eso es una novedad. Pues sí, es una de las cosas que es difícil eso, en el caso de... Sobre todo por a quien tengo que acompañar, más que por el hecho de tener que acompañar. Pero sí, es un trabajo que me gusta hacer, que llevo tiempo trabajando para poder hacerlo dignamente en la medida de las posibilidades. Y bueno, en esa línea estamos caminando también, que tenga la función de instrumento de acompañamiento también para este tipo de música. Son ustedes dos músicos que, entre otras características, se han empeñado en tocar instrumentos que no son los habituales, me explico. En el caso tuyo, pues por lo que decíamos, la viola o la guitarra de 7 cuerdas, con un origen... Bueno, no sé si el origen es exactamente brasileño, pero tú te la trajiste de allí. Sí, creo que es ruso, de hecho. Ah, pues por lo que tengo entendido. Wow, lo que pasa es que ahora no está de moda hablar de Rusia. Y es verdad. Bueno, o sea, una guitarra de 7 cuerdas, que no es lo más habitual. Y en el caso tuyo, Jason, hasta donde yo sé, es... bueno, en Canarias casi seguro que sí, ¿no? Yo no conocía ningún laúd amplificado. De hecho, es un laúd... Sí los hay. Sí los en hay. Gran Canaria, Alejandro, el laudista que tocaba antes en Mestizay, ya tenía un sí. Tiene uno, y anterior hay documentos de bandurias a las que se le puso una pastillita. Una pastilla eléctrica, pero vamos, atornillar huecos de lo más rudimentario, pero funcionaba, Pero sí hay documentos antiguos, o sea, no es una idea totalmente mía, pero sí es verdad que no se ha explotado demasiado. Este instrumento sí que está hecho por un luthier, Domingo me parece que fue el que te lo hizo, ¿no? Y bueno, tiene un sonido, una sonoridad que al mismo tiempo es el contrapunto del nylon de tu guitarra. Digo en el disco, porque tú trabajas con acero, cuerdas de acero, tú con el nylon. Parece que más o menos se llevan bien, ¿no? Digo los sonidos, estoy hablando de... Sí, así como sonoridad. De hecho, yo creo que lo miramos, porque Jason justo había cambiado también a nylon hacía ya poco. Sí. O sea, anteriormente al disco, ¿no? E incluso pensamos en hacerlo de esa manera, y incluso en alguna con acústica, ¿no? Con cuerdas de acero, más guitarra así y tal. Pero al final nos quedamos con esto porque, no sé, es que pegaba perfecto. Sí, por contraste, bien definidos los timbres de cada uno. Bonito, sí. Ahora, el laúd con cuerdas de acero para las baladas es complicado, ¿eh? Yo te noté ahí, ¿cuál es? La última vez me parece que es, ¿no? La balada dentro del disco. No.
o antes de tiempo. Antes de tiempo. Eso es Una balada muy bonita, ¿no? Muy bonita. Y dije yo, pues este hombre tenía que estar sufriendo, porque claro, No, la verdad es que ese laúd, ya, por cierto, la UCA ya no tengo, que vendí. ¿en serio? En serio. Era un laúd muy cómodo, ¿eh? Pero Ajá. muy cómodo y muy suave. Lo Ujú. que pasa es que, curiosamente, tengo 3 laúdes y ninguno es, digamos, normal, haciendo Ajá. alusión a lo que estabas diciendo. Pero es un laúd muy cómodo en ese sentido, ¿eh? No, Ok. ningún tipo de problemas en ese sentido, la verdad. Con Oye, este disco se grabó como se graban muchos discos a día de hoy. Sesión, bueno, en el caso de ustedes única, eso me sorprende, pero bueno, 1 o 2 sesiones, en este caso una sesión de Play Rec, Sí. y vamos para adelante, un tema tras otro, la microfonía adecuada en el lugar concreto que permita recoger bien el sonido, Estudio 9, Sí, sí. tu sí. hermano supongo que está Sí, ahí es mi hermano, sí, se metió. llevando la rienda. Y se metió un curro muy fino, sí. Desde luego que sí. Y respetando lo orgánico, ¿no? Sí. De la respiración, la cuerda, el deslice, el crujido de la madera. En fin, era como una actuación en directo. Es como una actuación, bueno, es una actuación en directo de la cual hay un registro sonoro de calidad, ¿no? ¿Por qué lo hicieron así? ¿Porque sale más barato? ¿Porque sale más auténtico? ¿Porque no querían repetir? ¿Porque buscaban la autenticidad de lo que suena? ¿Por qué lo grabaron de esta manera? Pues mira, yo sinceramente, o sea, viéndolo desde mi punto de vista, creo que todas las que acabas de decir valen. Por todo encajaba. Sí, o sea, todo encaja al final, ¿no? Dices, bueno, tienes la posibilidad de grabar un disco en directo, primero y lo más importante, de calidad y haciendo lo que sientes en el momento, que yo creo que es la Ujú. parte quizá más bonita, y luego el resto de cosas molan también. Quiero decir, te termina saliendo más barato. Tampoco estamos en un momento ahí, ni tampoco las ayudas están como demasiado, apoyando demasiado, por lo menos Ujú, en el nuestro sector, caso. ¿no? Ujú. Y es verdad que necesitamos hacer algo que fuera económico también, y algo que fuera, si puede ser rápido, pues también está guay. Sí, bueno, porque bueno, todo lo rápido que ustedes les permite Exacto. tocar 6, 7, 8 temas que habrían tocado con alguna repetición y algún arreglito Exacto. puntual, pero Y que la calidad esté ahí. O sea, eso, sí, claro, por evidentemente, supuestísimo, ¿no? vamos. Ujú. También yo añadiría que es importante que resaltes precisamente la palabra orgánico, porque es también un poco la sonoridad que buscábamos. Es como si estuviéramos tocando en el salón de casa. Ujú. Y que ni siquiera el micrófono fuera una barrera. O sea, es decir, que llegara con el mayor nivel de verdad posible, y que es lo que somos. O sea, Sí. para bien o para mal es lo que somos, lo que Ya. está ahí. Sí, porque al final es verdad que a mí ya me estaba pasando anteriormente, ¿no? Que te ibas a grabar un disco, metías... Naves especiales. Exacto, las naves espaciales, metías el no sé qué, te equivocabas en un sitio, mira, córtame aquí, pégame allí, no sé qué, para hacer un solo guapísimo y no sé qué. Es como, mira, o sea, yo creo que no es bueno, o por lo menos a mí no me estaba ayudando mucho como aprendizaje, ¿no? O sea, si Sí, lo que sí, quieres totalmente. es aprender y tal, pues aceptarse uno mismo está guay. Hombre, no quiere decir que los discos de estudio multipista no quiere decir que sean mentiras, pero tampoco son tan verdad, porque No, y al final es una estética también, si lo piensas, ¿no? Sí. Porque, o sea, la mayoría, bueno, depende del caso, ¿eh? Pero la mayoría de discos que se graban así suelen tener una producción súper potente, Claro, luego sonora y tal, y no sé, hablamos yo que sé, Bruno Mars, por ejemplo, ¿no? Este Ujú. tipo de superproducciones, ¿no? Claro, nosotros con 2 instrumentos, pues justo lo que estábamos buscando era todo lo Ya. contrario, ¿no? Ujú. Lógicamente. Pero lo importante es que se lleve a cabo, que se saque el selfie, ¿no? Del momento ese, ¿no? Por decirlo, buscando una similitud con el tiempo actual. Es como si te sacas una fotografía justo de ese momento, una fotografía sonora. Mira, así éramos en 2022, ¿no? Fue cuando se grabó. Sí. 2022 ya. No, ¿O 2021? No, diciembre 21. de 2021 se grabó. Ah, vale. La grabación fue en el 2021, pero ya sí editado en el 2022, ¿no? De hecho, tanto es La así. publicación. Sí, efectivamente, La publicación. 2022, sí. Exacto. O sea, pero fue final de 2021 cuando se grabó. Exacto. Vale, con lo que todavía estábamos ahí medio renqueando con esto de la pandemia. Todo Lo este grabamos rollo. con mascarilla, de hecho. Ah, sí. Es verdad, creo que sí, ¿no? Sí. Ah, vaya, bueno. No No, se de nota, hecho, ¿eh? gran parte de las respiraciones que se oyen también se deben a las dificultades. Que estaba por- medio por- oficial. Claro, por respirar, por estar Y con la tanto tiempo. mascarilla que se nota, Claro. ¿no? El golpeo del aire ahí en la mascarilla, se nota un montón. sí. ¿eh? Mm. Es que mi hermano estaba en esa época también, bueno, lógicamente, estábamos bastante preocupados con el tema y tal, y no quería que... Yo grabamos bastante separados, grabamos. Sí, sí. O sea, cumplimos con todas las condiciones de. Pero tuvieron que amplificar el sonido dentro del estudio para tener un No. buen retorno de cada uno. No, estabas en el estudio, está acondicionado. Casco. Sí. Y aunque te Buena separe mezcla. 3 metros, Sí, se sí. oye, ¿no? Lo hicimos con cascos, eso sí. Sí, Ah, bueno, vale. Ok. Pensamos hacerlo sin, en algún momento pensamos incluso hacerlo sin sin casco. casco, pero al final. ¿Cuántos micrófonos se utilizaron? Yo creo
Porque fueron muy poquitos, ¿no? 2 cada uno, creo. Bueno, tu sonido se registró, Jason, por línea y además con el micro, o todo fue... Fue No, todo micro. no hay línea, en tu caso no hay línea. No, de Ni hecho, en la mía tampoco, no ¿eh? estaba amplificado, eran todo microfonía. Fue todo microfonía, sí. Vale. Sí, porque además sí estamos buscando ese sonido natural, ¿no? O sea que La entiendo línea va a que ser- más o menos 4 micrófonos, más o menos. ¿no? Sí, creo que fueron 4, sí. Y no sé si alguno aéreo a lo mejor. 4, de hecho. Son- 4 justo. 4 micros. ¿no? ¿Y no había ambiente? Eh, Sonaba que mi hermano había puesto uno cercano. Ah, uno sí, un poquito cierto. más lejano ahí, Fuera ¿no? de Para plano, darle aquí poquito sí, de- sí. Un de poco sala. para tomar Sí, con el aire, ¿no? El vacío. Sí, para coger airita. El silencio. Y darle sala, sí. Que mola. ¿Cómo no metiste ninguna composición tuya, Jonay? Pues voy a ser muy honesto, no tuve tiempo. O sea, no me dio la vida, me acuerdo que lo hablamos y tal, y yo quería y tenía un montón de ganas y tal, pero claro, estábamos como saliendo de la pandemia y estaba a tope. Hombre, te lo digo porque el proyecto lo presentan como Jason Luis y Jonay Mesa. Es decir, que no es como te pasó anteriormente con Geray, que era el touché, ¿no? Era un nombre de un producto artístico y tal. Sí. Vale, no, en este caso no. En este caso son 2 individuos que forman Sí. equipo, ¿no? Sí, Pero como cada uno con su identidad y con su sello, ¿no? Sí, de hecho, cuando tocamos en directo solemos incluir tanto versiones como temas de los dos, o sea que no... Pero ciertamente en el disco las composiciones son todas mías. Ok. ¿Qué crees tú en tus composiciones? Es que es como... Bueno, un huevo, una castaña, tampoco tanto, ¿no? Pero con respecto a tu evolución, aquella del 2017, tu primer disco, un disco mucho más ambicioso también, ¿no? Con más banda, más... Bueno, más no, con banda, con unos arreglos... entre comillas delicados, no lo digo yo, sino porque siempre hay detractores que piensan que el folclore está encasillado dentro de un aire musical que sonaba en el siglo XVIII y XIX y de ahí no Sí, me lo sí, toquen sí. porque entonces ya... Y yo creo que no, de hecho de ahí lo del disco titulado Evolución, ya lo hablamos en su día, ¿no? La cuestión es, ¿en qué formato te sentiste más cómodo? Pues sinceramente, los dos, no tengo predilección, yo me considero, o sea, me gusta la música en su plenitud y me encanta aprender de todos los campos en los que soy, pues, un experto musical, que son todos, ya te aviso. Y de todos saco un lado bueno, una forma de tocar, una enseñanza, una manera de tocar, de articular, de compartir música, entonces... En este disco les preocupó más el momento de ejecutarlo, de interpretarlo, que incluso la propia composición tal vez. Era más el resultado del momento y tener ese instante grabado. Yo me lo había tomado de esa manera, justo como lo acabas de decir, como si el tema fuera una anécdota, ¿no? O sea, como si la composición fuera una anécdota y lo que fuera a pasar ahí fuera lo importante. Pero luego cuando estuvimos grabando me daba cuenta de que no, de que los temas, o sea, las melodías eran tan bonitas, la armonía estaba tan cuidadita, que salirte mucho del... Cantaba ya mucho, ¿no? Claro. Cantaba, si vas a sustituir acordes por acordes un poco más complejos para generar una sonoridad no sé cuánto y tal, no, o sea, es que sonaba solo. O sea, poniendo los acordes que Jason había puesto ya sonaba. Entonces yo intenté respetar al máximo, al menos cuando había melodía. Luego ya sabemos lo que pasa. sí, después Es ya. curioso porque me parece, a pesar de que puede parecer aparecer en un plano, en un segundo plano, pero rítmicamente hay muchos momentos dentro de todos los temas, algunos más que otros, pero hay rítmicamente cosas muy interesantes, ¿no? Yo te diría que casi que es de lo más interesante del disco si te pones a escucharlo, bueno, te lo tienes que escuchar un par de veces y es verdad como te dejas llevar y de repente rítmicamente, se lo comentabas antes ayer, yo decía, a ti que te vuelve loco, te le chaca, 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 Me chaca. me encanta. Es que me gusta mucho. Chaca, estuvieron chaca. ahí, es curioso porque él, el rey de la corchea, que está aquí, el rey de la corchea en su, se lo decía antes, digo, en su 6x8 se vuelve loco, parece otra persona cuando toca y se desfoga, ¿no? Y a ti te pasa lo mismo con la mano derecha, Sí. chaca, 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 como el dedo gordo Sí, habla me con... encanta eso. La figueta brasileña. La figuetita esa. Ah, se llama así, no lo sabía. Bueno, la figueta en realidad es la técnica esta que usas en la misma cuerda 2 dedos, ¿no? O sea, 2 dedos quiero decir el pulgar, los que están, ahí digamos, taca, haciendo taca, pinza. que casi eres un pandeiro, ¿no? O algo así. Exacto, sí, es un rollo parecido. Y eso en realidad lo pillé justamente, ayer estuve con él de Yurandir Santana, Ah, guitarrista brasileiro sí, de sí, Bahía, que coincidí con él. De hecho, ayer tocamos en el Tensamba y tal, y claro, sí, es demoledor la mano derecha del tipo. Parece una araña. Y no es una araña, sino que tiene una técnica ahí brutal con el ritmo. Claro. Hombre, la limitación que te supone a ti tocar Jason con una púa, la suples con la velocidad. Bueno, de hecho hay temas que están tocados ahí sin púa, ¿eh?
¿Cuál? En ese disco, ¿Qué me dices? Arrecife. Ah, el que tocas tú solo. Por al final, ejemplo, ¿no? te ha tocado sin púa. Ah, pues mira, no para sabía. ello, para tener 5 púas. O De sea, hecho, eso es una cosa que estaban hablando justamente antes de eso, de que a lo mejor pues el laúd en Canarias, pues a lo mejor no había tanta gente que con el laúd eléctrico y tal, pero eso, por ejemplo, con los dedos yo no lo había visto. sí hay. O sea, dentro de la música clásica, sí hay... Ah, en la música clásica. En la sí. música clásica de plectro, la quiero decir. tiorba o también. No, claro. incluso el laúd, hay... O sea, se ha desarrollado también sin púa. No es quizás lo más habitual por el tema de ser... Yo me refería más bien al formato este de laúd que tú usas, que es como español, ¿no? Realmente. Sí, es español. Es español. Pues eso yo no lo había visto nunca así tocado. Sin embargo, esa manera Bueno, de ejecutar tiene una relación directa, no sé con otro mundo, pero con el de la guitarra portuguesa, sí o sí. Sí, es verdad. también. De hecho, la sonoridad y Sí. todo, ¿no? Hay un montón de conexiones ahí en ese sentido, ¿no? Qué bueno. Sin embargo, armónicamente no te complicas mucho la vida. A ver, haces lo que haces, pero no tiras ahí el chicle. Estoy mirando a Jason ahora, para los que nos estén escuchando, y porque le toca a él, no Jonay, porque Sí, es sí. el que compuso. Digo que no te complicas mucho la vida en cuanto que no eres muy amante de hacer cambios de tonalidades más allá del mayor al menor y poco más, pero que no te vuelves loco a empezar a sustituir, a llevar, a subir, ¿verdad? Y terminar en el mismo sitio. Voy a coger los papeles ahora mismo Sí. y voy a revisarlos, Alexis. ¿eh? A ver, bueno, yo te hablo de lo que escucho, lo mismo me equivoco. Sí, ¿eh? bueno. Y esas modificaciones de las que habla, quizás lo planteo así porque conozco a Jonay, conozco la manera de tocar. Ajá. Entonces sé que cuando abre la mano, espabilan. Y tiene una manía de enriquecer todo lo que toca. Joder, gracias, tío. Que... Qué guay. De todas maneras, Qué bien paso. permíteme que no es una crítica negativa. No, no, ni la no, somos así. no, Intentar entender el por qué Sí, lo hace. sí, así. sí. Se entendió De perfecto. todas maneras, responde a la estética que A la está que tú incluida dentro del nombre del grupo. O sea, Vale. iba todo dentro del punto de vista de susurro. En cualquier caso, te recomiendo que lo vuelvas a escuchar con más detalle Lo he escuchado y ya que- 4 o 5 y que escuches bien. No, pero espérate, hay algunas cosas en las que tiene razón. Por ejemplo, son 2/5 todo el rato, Es verdad ¿no? que está escrito todo Está muy sencillo, en un es verdad, formato tienes de Yo creo que estándar, digamos, Sí, en es música verdad. de jazz Sí, estándar. sí, Pero, sí, pero sí, fuiste, en ese pero sentido, fuiste súper colega ahí, ¿eh? De ahí te enrollaste, lo pusiste como para que pudiéramos desarrollarlo, que eso mola también. sí. Claro. es que, claro, es que lo que no se complica por un lado se complica por el otro. Claro. Entendiendo complicar por Sí, sí, intentar. sí. Porque a veces, ¿qué sentido tiene componer como para demostrar que eres capaz de componer con Exagerante, 2000 exagerante. acordes y con a lo mejor 2, 3 o 4 Sí. se resuelve? Pues, y Sí, rítmicamente pero si se no, me- no es una cuestión de cantidad de De acordes que cantidad. seas capaz de meter. Funcionan los que están puestos, ¿o no? Ok, sí, por supuesto. No, claro. Entonces, No, y aparte del objetivo que tú también tengas con el tema, ¿no? Que yo creo que eso es importante, ¿no? Bueno, si quieres hacer un tema que quieres que sea súper complicado por algún motivo, pues adelante, también está guay. Mi tema preferido es Antes de tiempo. Ay, es mío. Y Yo es creo que coincidimos, probablemente de los más sencillos en cuanto a armonía y a, pero tiene la energía y el poder de una melodía muy bonita. Sí, pero de- este tema, por ejemplo, en concreto, o sea, armónicamente, perdona, Alex. Sí. O sea, tiene movimientos armónicos aquí, incluso bajadas cromáticas, subidas cromáticas, medios tonos para arriba, no sé qué. O sea, dominante tónica, medio tono arriba, o sea, tiene telilla, ¿eh? Parece, o sea, a la hora de escucharlo parece sencillo, Sí. pero yo creo que ahí está la grandeza también de las composiciones de Jason, ¿no? Que en este tema en concreto, que para mí es mi favorito también, o sea, en la armonía ahora mismo que lo estoy viendo aquí, es bastante compleja. De hecho, tiene un semidisminuido con novena natural que no se suele ver mucho. Y a pesar de lo compleja que es, suena sencilla y eso mola. Es justo lo contrario, eso también está guay. sí, claro. Poco se habla de ese tema. Me encanta esa expresión. Es que poco se habla de este tema. Conseguir ese punto es maravilloso. Es Eso verdad mola, que yo escucho otros compositores. Yo escucho la música de Jonay compuesta por Jonay. Ujú. ¿Cuál? ¿La de Colors o la de Solo? Cualquiera, o los Ok. temas que le he visto componer para otras formaciones. Ah, vale, Y generalmente, o sea, cerrando los ojos, llego capaz de deducir que son cosas escritas por él. Porque tiene una forma de pensar determinada que ya voy conociendo con el paso de los años. Claro. Y yo supongo que a mí me pasará lo mismo. Sí. O sea, llega un momento en que los colores que utilizas, los colores musicales, Sí, sí, entiéndaseme claro. bien. La forma de encadenar, o la forma de relacionar armonía con melodía. El discurso musical. Claro. Ese discurso. Y discurso, y también yo creo que es bonito que con el paso del tiempo vayas adquiriendo una personalidad musical, que yo creo que eso mola Que mucho. ese es el gran objetivo de los que componen, ¿no? Claro. Bueno, incluso hasta de los intérpretes, Sí. pero sobre todo los que componen. Y yo creo que es más bonito aún cuando no tienes intención de hacerlo, ¿no? Sino que te sale natural.
Entonces ahí yo creo que es cuando realmente se nota que tienes, ¿no?, esa personalidad. Yo creo que eso mola mucho. ¿Cuánto escuchó uno al otro? ¿Cuánto escuchó uno al pero otro? para la grabación En la del disco, grabación. te En la refieres? grabación. Mucho, Continuamente. Yo creo que mucho. Yo por lo menos en mi caso, creo, no puedo hablar del tuyo, pero yo en mi caso estaba todo el rato pendiente. A ver qué hacía en el solo, ¿no? Porque de repente a lo mejor estaba tocando un acorde menor, le apetecía meter la séptima mayor, que también ahí está, yo creo que es súper importante conocer al otro jugador y ver más o menos cómo se va moviendo, lo que quiere meter, lo que no, y ya ves cuando va para allí la escala, ¿no? Que dices, bueno, está subiendo la escalera a esta velocidad, pues este va a tirar para allí, ¿no? Pues le va a resultar más cómodo o porque lo vas sintiendo de esa manera y tú lo vas viendo, ¿no? Entonces, claro, te vas pegando detrás, vas acompañando, intentando no molestar, claro. Aunque es verdad que yo molesté mucho en algunas partes, pero sí que intentas como escuchar mucho, ¿no? Para poder... Hombre, para mí yo creo que es mi asignatura pendiente. Ya te digo, el tener que acompañar para mí ha sido un reto, algo nuevo que nunca me había enfrentado. Y encima tener que seguir a alguien como él. Entonces era doblemente reto en ese sentido. Y es quizás musicalmente de las partes a las que yo estuve más pendiente y me obligó a escuchar continuamente lo que hacía. Sobre todo a la hora de acompañar los solos de él. Claro, pues si no, canta mucho, ¿no? Se nota... Es verdad que me dejo asesorar muchísimo. Oye, cuidado con esto por aquí, haz esto por aquí. Sí, mira, voy a empezar de eso esta me olvidé manera. decir que Ese lo trabajo hablamos previo, mucho. antes de tocar, sí lo solemos hacer. Eso sí lo hicimos mucho, ¿eh? Incluso un montón de videollamadas, ¿no? O sea, contándonos con palabras qué es lo que queríamos buscar, ¿no? O sea, o lo que queríamos que sonaran, sobre todo en la parte de improvisación, quizás. Claro. Y decir, oye, pues vamos a intentar escucharnos todo el rato, hacer especial hincapié en tener esa frase grabada, ¿no? De no llegar al estudio cometiendo el error aquel de quizá, pues, no sé, cuando tienes menos experiencia, a lo mejor también. El proyecto parece que tiene futuro, ¿no? El de ustedes dos sobre el escenario o en un mismo disco. ¿Quién sabe si en una siguiente edición? Yo, por mi parte, pues, espero que sea para toda la vida. Y espero que no sea solamente con esto, sino, o sea, que antes lo iba a comentar. Hay una parte también bastante desconocida de Jason, o por lo menos no hay un disco que avale ese proyecto, que es el cuarteto. Sí. Que a mí me parece, creo que el mejor proyecto que te he escuchado nunca. ¿Qué cuarteto? A ver, cuéntame. Pues con Amílcar Mendoza a la batería, Ajá. con Moisés García al bajo, aquí el amigo con el violado y yo con el laúd. Que la verdad es que tuvimos unos 2 años ahí de bastante actividad y ciertamente nunca grabamos. ¿Cómo tiene nombre el cuarteto? Jason Luis, cuarteto. Como todos los cuartetos ya que... Vale. De todas maneras te voy a liderados hacer por- llegar algo para que lo... Sí, por favor. Es importante que se grabe, ¿eh? Yo Sí. no quiero ser una mosca cojonera, pero es importante que se grabe, incluso hasta cuando los proyectos están naciendo y empezando a macerarse, ¿no? Porque eso te permite avanzar y sobre todo te permite tener una constancia de la evolución, ¿no? Que has tenido como músico tú y el colectivo. Y yo he hecho en falta colectivos de ese tipo y proyectos de ese tipo. Lo que pasa es que, claro, tienen que estar casi que los mismos en un montón de cosas, ¿no? Pero hacen falta ese tipo de Yo creo que de también música, ¿eh? estoy súper de acuerdo. Ujú. Estoy súper de acuerdo y además lo ves ahora mismo, por ejemplo, después del tema de la pandemia y tal, que oye, a mí me encantan todos los grupos y todas las maneras y no sé qué, pero como lo que ya funcionaba se sigue cada vez haciendo más grande, ¿no? O sea, se siguen saliendo más proyectos iguales a otros, ¿no? Ya. No, o sea, vamos, no quiero yo tampoco hablar de la originalidad porque yo tampoco creo que la tenga, pero sí ese rollo de que ves cómo van las cosas caminando y dices, yo, esto funciona y empiezan a salir 40, ¿no? Y me parece una pena en Canarias que pase eso, ¿no? En Canarias no pasaba eso. En Canarias, Ya. en los años, bueno, desde los 70 empezó aquello a tomar color, pero ya en los 80 y 90, en los años 80 cuando llega el jazz aquí, más o menos, el jazz que se hacía en Canarias sonaba a jazz hecho en Canarias. Pero es que eso me parece una maravilla, colega. Eso es, Dios. eres capaz de distinguir. Bueno, yo no soy ningún superdotado, pero si te pones a escuchar los discos de jazz de las formaciones, no quiero nombrar para que no se me queden fuera, pero había muchísimas formaciones. Evidentemente todos con temas propios, todos metidos dentro del marco del jazz, del swing, de tal, toda esta onda. Y sonaba aquello, chico, sonaba lo de aquí. Sí. No quería ser el jazz de Nueva Orleans ni el Exacto. jazz de Chicago. ¿No Sí, era no, eso? no. Sin complejo ninguno. Eso es lo que iba a decir. Sin complejo ninguno. Exacto. Lo raro era escuchar a alguien haciendo una versión de algo. Claro. Es que nunca se les ocurrió a nadie, menos mal, grabar. Es curioso, ¿eh? Hombre, podría decir nombres y apellidos, pero no los voy a nombrar.
músicos de reconocido talento en Canarias del mundo del jazz, en los 80 y en los 90 grabaron discos en los que no había ninguna versión, y en los 2000 se dedican a grabar discos de versiones de lo que se hizo estándares de jazz. Vale. De estándares de jazz y ese tipo de cosas, ¿no? Que es curioso, ¿no? Es curioso eso, porque después ya cuando acabemos esta entrevista les digo de qué estoy hablando, ¿no? Pero claro, es un poco por lo que tú decías, un poco buscarte la vida para sobrevivir o algo así, no lo sé. No, mira, los 80 y los 90 fue la época en la que se hacía un jazz que sonaba a Canarias, que tenía un sello canario. De hecho, de esa época recuerdo una banda que se llamaba Jazz Borondón. Ya, bueno, te lo iba a nombrar, el Gato Gótico, hay también, muchos, por ¿no? ejemplo. Hay muchos, ¿no? Después había formaciones de trío. Me viene Raskin rápido a la cabeza, tío. Pues Raskin en paz descanse, que era pero incluso su manera de tocar, yo me acuerdo, lo conocí una vez en Tegueste en su furgona. Sí. Lo conocí al nota ahí, yo cuando lo vi tocando dije, pero... Su manera de tocar y su sonido, con aquel mesa boogie que tenía y un sonido tan particular. La manera, la estética brutal, me encantaba. Yo creo que gran parte de la culpa de todo esto lo tiene la globalización, ¿no? De estar cada vez más conectados, las redes sociales nos hace un poco más iguales, o sea, pone un filtro ahí en el que somos todos más o menos del mismo estilo, y o sea, diferenciarte en ese sentido incluso es cae hasta mal muchas veces. Entonces, no sé, yo estaba pensando, mientras estabas diciendo todo esto, yo creo que no ha grabado nunca una versión de nada. De hecho, la única versión que hemos grabado lo tuvimos que quitar del disco. Es verdad que la tuvimos que quitar porque nos tiraron la bronca. Grabaron una versión que eliminaron. Sí. Entonces, yo no sé, yo siempre he grabado temas propios, curiosamente. Bueno, pero tú eres de una generación que se ha escapado. Sí, bueno. Sí, pero tampoco lo he hecho con ninguna intención, ni por superioridad, ni que creer, claro, no sé, no. Ha sido algo que yo siempre he querido grabar, lo que yo consideraba mío. Sí. Pero eso a mí me parece una lindeza. A mí lo que me preocupa, por ejemplo, últimamente lo he escuchado, la verdad que ya cada vez me preocupan menos estas cosas, pero sí que de repente oyes a gente incluso hablando del tema de la música y hablando de... O sea, no, es que la pasta está aquí, no, es que la pasta lo que hay que hacer es buscar la pasta hasta aquí, ¿no? Ya, pero eso no... Y es como, pues entonces, igual, ya, coño. Esta época, bueno, no sé si es una época muy larga, pero a mí yo estoy en contra de los tributos. Vale, y a mí me parece que estoy absolutamente en contra de los tributos, porque me parece a mí que cada uno toque lo que le dé la gana y que vaya a verlo quien quiera. Pero chicos, yo tributo, bueno, podemos hacer una lista, tributo a Queen, a Bob Marley, a Tina Turner, a yo qué sé, a toda esa gente, ¿no? Coño, prefiero escuchar un disco de esa gente de verdad que estar yendo a ver gente que le imita. A imitadores, de verdad, y cuidado, lo hacen muy bien y todo lo que tú quieras, pero eso para un programa de variedades a lo mejor. Ahí es también, yo creo que ahí está la diferencia, ¿no? En qué tipo es lo que acabas de decir, ¿no? Si un festival de variedades o un festival de no sé qué, pues está chachi. Ahora, no sé, es complicado, es un tema complicado. Pero ¿sabes qué es lo que me preocupa? Y esto sí que es una crítica que hago abiertamente. O sea, yo creo que el dinero público, que es de todos, no debería estarse destinando a promocionar este tipo de cosas. Por mucho que nos guste Queen, Bob Marley o Tina Turner, me da igual. Yo me refería casi a eso. Y la verdad que te agradezco que le pongas palabras a lo que quería decir. Pues no sabía cómo decirlo, pero sí, claro. O sea, es que no puede ser. No puede ser. Para los creadores, ¿no? Claro, es que si no, nos diluimos, no somos nada, no tenemos personalidad. Y en un sitio en el que casi prácticamente nació el rock de España, estoy hablando de Canarias. Que la gente cuando digo esto me mira como el reggae. El reggae, vamos, tío. Todo lo latino. Lo que tiene que ver con el mundo del baile, ¿no? Y tal. O sea, ¿pero qué me estás contando? ¿Qué estamos haciendo nosotros convirtiéndonos en un sucedáneo de que somos palitos de cangrejo? Sí, a eso me refiero. Y además que yo creo que también creo que tampoco ni siquiera es necesario tener que llegar a esos puntos, ¿no? Quiero decir, yo creo que si cambiara el rollo se podría vivir de la música original, tener una identidad brutal aquí, con la calidad y la pedazo de calidad que hay, sin necesidad de... Pues que yo creo tributar. que hay. Yo creo que la hay. Y los tributos está bien para que se lo encarguen a una banda y que se celebre un cumpleaños privado de alguien que tenga mucho dinero y que le guste pagar por eso, ¿no? Sí. A mí me parece todo lícito, de verdad. Pero cuando los recursos son de todos, deberíamos trabajar pensando en el futuro. Y el futuro es que tú tengas ganas de hacer otro disco nuevo, Jason, o tú, Jonay, tengas ganas de hacer otro disco nuevo y que te puedan permitir, no te digo que te lo paguen todo, pero por lo menos que sí tengas
un circuito donde después, por ejemplo, ir a mostrarlo, Sí, ¿no? eso sería maravilloso. Es que esa es la idea, ¿no? O sea, Sería maravilloso y sería todo más fácil y no sé. O sea, más fácil no quiero que sea más fácil tampoco. Me gusta que sea complicado y que te lo tengas que currar. Pero claro, que hayan sitios donde puedas ir a ofrecer el rollo, que te paguen un caché decente y que te puedas dedicar a eso, no tendríamos que dedicarnos a otra cosa. bueno, y también eso tiene una parte positiva y la otra que a lo mejor es menos positiva. Eso, que yo creo que también es positiva, eso haría que los creadores apretaran el culo y quisieran hacer lo mejor posible Qué en las bonito creaciones. sería, Dios. Claro. ¿Me explico? O sea, que no te conformes. Y que si tú hoy vienes aquí a presentar este disco, o ustedes vienen a presentar este disco, el próximo, que tenga algo nuevo, que tenga algo que aportar, algo que se note que lo descubra, pues eso te nacería a ti. Pues imagínate si encima soy yo el que te voy a dar dinero, ¿no? Ah, pues a ver tu proyecto, ¿cuál es? Ah, pues mira, sí vale la pena. Y que alguien abiertamente te diga, no, es que el año pasado hiciste esta línea ya. ¿Me explico? O sea, Sí, que haya un cierto nivel de compromiso con el proyecto y que pero incluso eso va a ser- autocrítica, ¿no? es que eso va a hacer que tú seas mejor músico, que el dinero público esté bien empleado y que haya cabida para un montón de gente. Porque si no, después está la guerra de los estilos, ¿no? A mí me parece que todos son buenos, Yo creo que también, lógicamente. si están bien hechos, ¿no? Digo yo, no lo sé. Yo creo que todos los estilos se enfrentan a este dilema, ¿no? Sí, totalmente. Hombre, hay unos más que otros, o otros menos que otros, pero, Sí. pero ciertamente sí. Y a veces confundimos la canariedad con lo más accesible, lo más cómodo y lo más rápido, ¿no? Exacto. Voy a llevármelo a la gastronomía. En Canarias somos mucho más gastronómicamente que una papa arrugada y una vieja guisada. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Lo importante es que realmente los creadores se sientan apoyados. Y yo en ese sentido, la verdad es que los admiro a ustedes y a los que hacen cosas como ustedes, porque para esto ustedes no han recibido ni un duro. No, No, de hecho, Al contrario. pedimos No, subvención y no. nos la denegaron. Nos la denegaron, sí. Bueno, y a mí también con un disco que tenía pensado hacer hace un año y no pude hacerlo. ¿Qué disco? O sea, tengo terminado un disco de composiciones propias con un formato grande, como el Colors, Sí. pero ya con un poco más de... O sea, me lo ocurre un poco más. Y no solamente de complicarlo más, sino en pensar más la estética y demás. ¿Y qué pasó? Luego te paso algo para que lo escuches. ¿Pero y qué pasó? Pues, claro que eso, Buenas tardes. eso es mucha pasta. O sea, es un montón de pasta y quiero decir, claro, yo me dedico a tocar. O sea, yo no me dedico a nada más y soy autónomo. Entonces, no tengo que pagar 300 pavos todos los meses dedicándome a tocar, ¿no? Que es otra de las cosas que antes estábamos comentando también, ¿no? Que de repente también ves, luego hay cierto intrusismo incluso, ¿no? Con respecto a estas cosas y tal, que dice, bueno, hay gente que viene aquí y no paga su tal, no sé qué, no sé cuánto. No, bueno, eso es otro tema. Pues eso que no conseguí ni un duro. Pero sin embargo las composiciones están y lo mismo está alguna grabación por lo que me estás diciendo. No, además me metí un buen curro bastante grande de documentar todo bien. O sea, cada uno de los temas que estaba haciendo y tal, porque quería pedir la subvención y quería que un poco estuviera justificado, ¿no? Sí. O sea, que cada uno de los pavos que se iban a invertir en el disco pues, estuviera obviamente justificado y bien repartido. Ya. Entonces, bueno, pues no sé. A veces estas cosas así que al final te terminan como un poco bajonando y diciendo, bueno, olvídate de esa parte, tira tú. Y cuando llegó. Si tarda 5 años, pues nada, 5 años. Vamos reuniendo 100 pavos al mes, ¿qué vas a hacer? Sí, pero la vida se va demasiado rápido, ¿no? Porque un disco como este, ¿qué recorrido tiene? Digo, por ejemplo, por volver al tema de Jason Honai. Sí, ¿Qué recorrido a qué te refieres? ¿Qué partido le sacas a esto? Yo no, evidentemente no estoy pensando en económico. No sé qué te Ojalá que refieres a- hubiera. Pero ¿qué recorrido tiene? ¿Dónde se muestra esto? ¿Dónde se muestra, escucha? sí. ¿Dónde se ve en directo? ¿Qué se Nosotros pasa? la verdad es que de momento es que, o sea, hemos O sea, tú estado con tan este liados disco, que- ¿en qué puerta tocas? Para decirle, oiga, tengo esto por si les interesa y para que me programen. ¿Dónde No, toca? Nosotros, yo personalmente no suelo hacer eso. O sea, yo no llamo a alguien para que me programe. Intento visibilizarlo en las redes sociales todo lo posible y que me llamen directamente porque les parece que puede tener hueco en su festival. Ah, Y en este caso creo que hemos hecho lo mismo y han salido cosas, pero no hemos podido ni siquiera pillarlas. Ahora Sí, teníamos que- un viaje a Colombia previsto que no ¿Con este pudimos proyecto? hacer. Sí, pero nos llamaron de ahora para dentro de 2 semanas y fue como... Y nos denegaron también la pasta, ¿no? Para Sí, poder bueno, hacerlo, ¿no? para Entonces, viajar, sí. que es lo que suele cubrir el Sí, Canarias Crea. Canarias Crea. Y estamos críticos, oye, ¿no? Bueno, pero las críticas también son buenas para la clase política que a lo mejor no se ha dado Sí, cuenta de, ¿no? pero- de la gestión cultural que no... Sí, un yo poco creo que hace están- falta una vuelta de Los tuerca. creadores están un poco solos ante el peligro y eso lo aprovechan algunos espabilados que ni crean ni nada por el estilo y se echan a las espaldas incluso la organización de festivales subvencionados.
Alex es presidente, loco. No, pero es que creo que es así, ¿no? Esa es la verdad. Yo no voy a... yo no acuso a nadie y que todo el mundo haga lo que quiera. No, pero que hables también así, o sea, que hables con o sea, es que me encanta, parece, tío, ¿sabes? me parece Hace que falta. es verdad, porque si no, ¿cuál es el futuro de la música? De la nuestra, de la que creemos. Yo no estoy hablando de... Bueno, sí, estoy hablando de folclore, pero es que para mí esto es folclore también. Estoy hablando de lo que somos capaces de exportar y compartir. Lo que le podemos poner nuestro sello de denominación de origen. Claro, y de dónde viene además, o sea, empezamos hablando del tema del folclore, o sea, venimos de ahí, quiero decir, experimentamos mucho con el folclore en su momento. O sea, tanto yo toqué muchísimas horas folclore. Aparte de tocar muchas horas en casa y partirme ahí los dedos, pero es que yo creo que viene de ahí, este disco es parte de nuestro folclore. Claro. Sí, tenemos que empezar a cambiar el concepto de folclore, ¿no? Una folía, sí, es folclore, pero hay que mucha folía. Y lo mismo aquí, de hecho, hay algunos pasajes en los que si te empeñas, escuchas una melodía y dices, ay, esto me recuerda a... Sí. No, porque Pues al final cada uno es lo que es, ¿no? Sí, pero cosa más linda que esa, o sea, eso me parece una preciosidad. Claro. Bueno, Brasil, lo hemos hablado ya. Sí. O sea, tú te vas a Brasil y todo lo que hay en Brasil está sumando todo el rato brasileiro. O sea, claro, es Brasil puro, ¿no? O sea, quiero decir, hay muchísimo jazz brasileiro, pero el jazz brasileiro se toca con un baiao, ¿no? ¿Qué es un baiao? Un baiao es un patrón rítmico. Ah, perdón, ok. No, el típico tunch, kun, ka, tunch, kun, ka, tunch, kun. Ajá. Y entonces, claro, eso le meten ahí su armonía, su rollo, le dan el toque medio... Es que a veces parece que se mofan hasta de las músicas americanas, ¿no? Pues te cogen la armonía americana, la meten dentro de su rollo, pero siempre le dan una vuelta, ¿no? Y siempre suena brasileiro. Y yo creo, o sea, eso yo lo comenté una vez, además con un ser humano aquí canario que no voy a nombrar y tal. Pero mal que era un ser humano. Un ser humano canario, sí, un señor, y se lo dije, y tipo, se agarró una mosca que la flipa. No, porque yo le estaba diciendo, digo, pero señor, señor Canario. señor Canario, discúlpeme usted, entiendo lo que usted está diciendo, y entiendo que la pasta del gobierno mola, y entiendo que usted quiera ganar un montón de dinero con esto, ¿no? Yo eso lo entiendo, claro que lo entiendo, ¿cómo no lo va a entender? Pues lo entiendo. Pero hay otras cosas que son más importantes con las que se puede ganar el mismo dinero o más, a pesar de que el dinero no es lo importante. Pero quiero decir, ¿por qué no miras la cabeza para el otro lado? ¿Por qué no coges y aprovechas un poco el rollo? Y tenemos aquí una denominación de origen de la música nuestra, tío. Porque tenerla tenemos. Es que sí la tenemos, vamos que sí la tenemos. El talento que hay aquí musical es tan enorme. ¿Tú te has ido a las llamadoras de la laguna? ¿Les ha dado por ahí? ¿Dónde son? Mira, la Bowie, por ejemplo. Ajá, es un local ahora en la laguna que está de moda. Se ha puesto de moda, sí. Trato espectacular por parte de la gente que lo lleva, que son pibes más jóvenes que yo, o sea, pibes de 20 y poco. Sí. Que Pero han dicho más jóvenes que tú te columpiaste un poquito. Tengo 35, pues mira, me les llevo ya de 10 años, algo es algo. Bueno, pues el rollo, o sea, quiero decir, gente que han dicho, mira, es que no hay, o sea, no tenemos sitios para donde ir a tocar. Y han dicho, pues vamos a coger un local y vamos a intentar que el rollo aquí funcione. Y tú vas a ver una llama, bueno, y flipas. Son los pibes que están tocando que te mueres. Es un nivel con los pibes con 20 y pocos ahí que dices tú, pero tío. Es que esa movida fue la que hubo aquí, en el Búho, ¿no? En el Búho, en los años 80, en la Sala Antejina también. Sí. Bueno, pero sobre todo en el Búho, ¿no? En el Búho, que esta es la otra parte, que aquí es donde ya le tiro de las orejas a ustedes. Ustedes están, que cuando digo ustedes no me refiero a ustedes dos, sí, no, sino a los músicos creadores. Ajá. Están apoltronados en el capítulo de si no me da subvención no hago, y además no hago porque no me da subvención. Sí, y eso no debería pasarles la factura que muchas veces les pasa a muchos, que es la de, pues total, que es la expresión, ¿no? Total, ¿para qué me voy a poner a estudiar? Total, ¿para qué me voy a poner a componer? Total, ¿para qué? Sí, coño, ¿para qué? Pues por ti y por el patrimonio que vas a dejar culturalmente en esta tierra, chico. Debe ser así, debe ser exigente. Alguien te tiene que decir, como pasaba en el Búho, que vas a tocar en el Búho. A ver, ¿toca? Nada, tú no estás para el Búho. Eso. ¿Y tú pepinazo? Eso pasaba, ¿eh? Sí, pero te pones las pilas como un caballo. Ah, bueno, ¿cómo salieron todas estas generaciones que luego empezaron a grabar discos y a formar? Y eso. Alguien te tiene que decir, no, compadre, tú, es como si te dedicas a cantar y dices, que tú desafines, chico. Te lo puedes tomar a la tremenda o puedes decir, joder, pues tengo que meterme a ensayar. Bueno, ya lo de desafinar cantando es más complicado. Yeah. Pero lo de tocar más o tocar menos, ¿no? Es decir, más exigente, que ayudaría
a que todos tuviéramos más nivel, todos, incluso el que contrata. Pues tampoco puede ser cualquier paleto o paleta que decida alegremente si le caes bien o mal, que eso no puede ser. Sí, Digo yo. pero bueno, eso está a la orden del día también, ¿eh? Lo del te caigo bien, te caigo mal, eso es una cosa también que... O tu estilo, esto no... Sí. Tu estilo no... Pero tú quién eres para decidir si sí o si no. Claro, a eso me refiero. Yo qué sé, habrá que tener un cierto criterio, ¿no? Para estas cosas. Pero bueno, ¿no? dicho esto, se le van a quitar las ganas de tocar, ensayar y de grabar discos, ¿no? Yo tengo unas ganas para nada. Bueno, yo ahora mismo, según terminamos, me voy a coger la guitarra y me voy a reventar en casa. Vale la pena, chicos, vale la pena, ¿no? Yo creo que una cosa inherente al estilo que más o menos tenemos por norma nosotros, que es el jazz, fundamentalmente, es que no te puedes permitir el lujo de no estudiar en ese sentido. Es decir, si quieres tocar, igual fíjate, otros estilos no es tan exigente, pero para tocar jazz... Y yo lo quito del jazz, fíjate. Yo lo añado al tocar siendo libre, ¿no? O sea, cuanto más estudias, más libre eres. Y eso, a mí me pasa. O sea, quiero decir, yo cuando estudio en casa y tal, digo, ahora tengo un montón de información más que puedo usar para expresarme, ¿no? Y eso creo que no forma... O sea, dentro del jazz, obviamente es un estilo súper complejo también. Pero la música en general tienes que estar ahí. Si te quieres expresar con comodidad... O sea, no pretendía ni menospreciar ningún estilo, ni mucho menos. No lo dije por eso. Pero es verdad que en ese sentido, como el elemento de la improvisación está tan presente en el jazz, pues inevitablemente si quieres tocar bien y que se entienda y que esté todo bien definido y que tenga un discurso coherente, Hay que meterle horas. pues hay que echarle horas al bar. Como dice un amigo. Y de hecho, lo de hay que echarle horas al bar, para que te dé dinero como al taxi, ¿no? Hay que echarle horas, porque si no, no da. Sí, ¿no? En ese sentido, muchas veces alegremente bautizamos cualquier cosa como jazz, y no necesariamente todo lo bueno es jazz. No. De hecho, casi nada de lo que se hace en Canarias tiene que ver con el jazz. De hecho, Salvo porque, bueno, por las armonías modernas, Sí. bueno, modernas de hace 60 años, pero... No, salvo por ese tipo de... Así que no necesitamos etiquetar, pero en realidad... Yo es que no sé si soy músico de jazz, de hecho. es que es justo lo que iba a decir. O sea, yo por lo menos yo no estudié jazz. Yo no los veo, yo no los estudié veo para como eso. tal, los veo. Yo sí es verdad que relaciono el jazz con algo relacionado con un poco con la libertad, ¿no? De decir, bueno, Sí, yo me expreso. Sí. Y es verdad que hay un lenguaje cargado Jazzístico, de, eso sí, sí. cargado de Y la tensiones, improvisación, la improvisación, sí. etcétera, pero yo te lo juro por Dios, es que escucho esto y escucho a Canarias. No sé si Bueno, ya a mí estoy me- mayor, o sé sea, que estoy mayor. me alegra. Piropazo espectacular. Pero me puede gustar más lo que está diciendo a mí también en ese sentido. Pero volvemos un poco a incidir a la idea del principio, que después tenemos la mochila que tenemos cargada de las experiencias que tenemos. Claro. Y ahí hay un porcentaje enorme de folclore, de Canarias, Sí. de música latina, en el caso de él que estuvo viendo en Brasil, pues de música brasileña, pues... Cada uno tiene su mochila cargada con Sí. eso, entonces Oye, surgen ese tipo de cosas así. y yo que pensaba que en algún momento Jason, y también a ti te incluyo en esto, Jonás, pero sobre todo Jason, que iba a haber un segundo evolución, que ibas a coger otros aires musicales De hecho, folclóricas tengo, tradicionales. si no me dar equivoco, una tengo vuelta. unos 5 o 6 temas que dejé Pues no te- fuera no te cabía. del proyecto original, o sea, del volumen 1. Sí. Pero es una idea que no he descartado en ningún momento. Y como tú, pues incluso hasta miembros de la banda que en su momento participaron me lo comentaron que se iba... Pero yo tampoco pretendo, o sea, caer en esa dinámica de hacer discos de folclore. O sea, precisamente la visión que se tiene del instrumento es anclada al folclore. Ujú. Es verdad que mi introducción a este mundo de discos y de intentar generar pues una carrera, una discografía y todo esto, parte de un disco inspirado en el folclore, pero yo tampoco quiero poner el foco solo ahí. O sea, tengo muchísimas cosas que demostrar, como en este disco, y en los que están por venir, en los que yo estoy trabajando, pues también tengo un montón de composiciones propias. Que sí, que Entonces, Pero cuidado, que las de evolución también son propias. Una cosa que sí, te sí, inspire sí. en un O sea, arroz y otra cosa basadas que... en... Sí, sí. Sí, porque además Evolución no era el tema tal, sino era tu... O sea, Sí, las Estaba melodías inspirado en estaban definidas y asemejadas, pero luego, claro, Ah, hasta la luego, vuelta, nos vemos al final. claro. Nos vemos al final. En la ¿eh? coda. Y en el caso tuyo, Jonay, ¿para Sí. dónde vas a tirar? Porque ahora te has visto Una abocado, locura. como Jason, entiendo, ¿no? Al pequeño formato necesario también para, Sí. bueno, para ser versátil, ¿no? Pero se te quedó ahí, por lo que te estaba escuchando, atrabancado un proyecto Sí. interesantísimo, Sí, tal sí, vez, ¿no? Pero y además está terminado, o sea, quiero decir, eso está todo escrito y ya está ahí en un sitio y ya suena. Y lo grabaré, eso te lo aseguro. Y también estoy luego, aparte, ahora estoy pensando en un formato trío que quiero grabar en diciembre también. Ujú. O
O sea, pero ya ¿Trío rollo... qué instrumento? Voy a hacer... Porque tú eres guitarra contrabajo, bueno, bajo. Sí, pero vale. voy a meter contra. Voy a hacer con bueno. contrabajo porque el rollo es hacerlo con violón o no con guitarra eléctrica. Y en lugar de batería, que es lo que normalmente se suele esperar de un trío más llevándolo al jazz, digamos, que es Sí. un poco la idea en este caso. En este Sí. caso sí. Lo voy a hacer con percusión. Pero percusión, ¿de qué me hablas? ¿De conga? Percusión, sí, el típico No sé. set de percusión. Lo que se toca con la mano. Exacto. Para entendernos. Para entendernos, sí. Vale. No es rollo baquetas, no va a ser rollo baquetas. Ok. Sino va a ser más rollo percusión y tal. Vale. Y luego esta producción así un poco más grande que me gustaría grabarla el próximo año. Esta que se te quedó Sí. en el tintero. Sí, Bueno, sí. que está todavía ahí en la Sí, gaveta. son ¿no? 8 temas y es casi una suite entera. Ah, o sea, O sea, que hay una continuidad. hay una ¿no? continuidad en todo el repertorio, que es una cosa que quería, no por compararlo con Colors o mejorar Colors, pero sí que quería como esa idea Distinto, de... Desarrollarla. Sí, de mejorar las cosas que a lo mejor no me habían convencido, Ujú. e incluso simplificar en algunas cosas. O sea, pensar más en el corazón que en la técnica, ¿no? O sea, Ok. intentar... Y en el caso de estas susurros en cuerdas o de cuerdas susurradas, o como lo quieran llamar, ¿va a haber una segunda parte? Posiblemente habrá una segunda parte. ¿Por qué no? Esto es un Ojalá. proyecto vivo. Sí. Yo entiendo que, o sea, lo bueno del formato es que no implica demasiada preparación previa, entonces a nosotros nos encanta reencontrarnos continuamente con la música y yo no lo descarto en ningún momento. Es verdad que no lo hemos hablado, pero seguramente surgirá de Puede ser manera que sí. natural a no mucho tardar. Oye, los dos están metidos también en el mundo de la educación, cada uno en un aspecto distinto. En el caso tuyo, Jason, porque ejerce como maestro, ¿eh? Además de música, ¿no? Lo que faltaba, que encima fuera de lengua, ¿no? Que no tendría nada de malo, por cierto. Bueno, aunque Que ya me de ha lengua tocado, también, ya me ha tocado Ya te ha también. tocado, ya te ha tocado. Y en el caso tuyo, Jonay, pues también profesor, maestro de música, a nivel particular, de Ujú. clase particular. En el caso de tuyo, ¿lo mantienes, Jonay? Sí, ¿Sigues, sí, sí. sigues dando clases? Sí. ¿Tienes tus alumnos y alumnas? Sí, de manera online sobre todo, Claro. que me permite tener un poco más de alumnos y tal, pero sí. Vale, perfecto. Y en el caso tuyo, exclusivamente en tu colegio y poco más, ¿no? Y, sí, o sea, Y ya está. y es bastante ya. Y es bastante. Porque ya para después dedicarle tiempo a la música es complicado poder compatibilizar las dos cosas. Ok. Pero bueno, ¿en las dos cosas muestran igualmente pasión o son más de escenario que de aula? Yo creo que las dos cosas son importantes, ¿no? Para que haya gente que en el futuro vuelva a aportar cosas es necesario que alguien los tenga que enseñar. Ujú. Entonces, los Pero- dos sitios... Pero disfrutan Pero enseñando ustedes. yo sí, yo por lo Sí. menos sí. Sí, sí, sí. A mí la docencia me encanta también, pero es verdad que el punto del escenario a mí tengo Te especial pone, te pone, sí, sí. tengo especial devoción por Yo él. también, o sea, a mí me encanta dar clase y me encanta echarle una mano a la gente y tal, sobre todo cuando ves que tiene algún problema, que a lo mejor ya pasaste por él y dices, bueno, pues te puedo echar una mano con esto, pero yo, o sea, a mí toca, me puede, Ujú. ese es mi rollo. Está bien. Y a mí la composición también me gusta mucho. O sea, me encanta dedicarle horas en el estudio a componer. Los tres en realidad, perdón, los dos se parecen mucho en esos tres aspectos, ¿no? Sí, Como sí, es verdad. intérprete, como estudioso, como docente, Sí. en el nivel que sea, da igual. Y también en la parte compositiva, ¿no? Sí, nos encanta, ¿eh? Es verdad. Sí, bueno, es que actualmente para ser un músico tienes que hacer de todo. Bueno, o sea, depende. todas las partes de... ¿Y qué escuchan estos músicos? Ustedes dos, ¿qué escuchan? Porque Escucho de todo, tío. para escribir bien hay que leer mucho. Y transcribir mucho. Y para tocar bien hay que escuchar mucho, ¿no? Sí. ¿Ustedes están cumpliendo con lo de escuchar música o les tengo que tirarlo a las orejas Creo también? que Somos- mi coche jamás ha somos estado... unos frikis, tío. Mi coche jamás ha estado sin música. El mío tampoco. O sea, yo escucho música todo el rato. O sea, yo arranco el coche y lo primero que hago es poner música. Y yo también. Sí, sí, no, yo ya la tengo puesta directamente. O sea, yo voy eligiendo cuando me voy. Vale, pero ¿qué escuchan? Mira, por afinidad con el instrumento... es No, verdad- por lo que tú quieras. No, te Ah. respondo que por afinidad con el instrumento, cuando quiero buscar pues cosas, puntos en común con instrumentos, pues suelo tirar de Hamilton de Holanda, con la mandolina, o Chris Tyle también, mandolinista, en otro registro. Pero es verdad que yo escucho pues, muchísimas cosas. Me gusta mucho Pipo Quiña, un bajista brasileño No lo que conozco. me encanta, me vuelve loco lo que hace. Yamandú Costa, el Ah, sí, guitarrista. sí, también lo conozco. Ya después en otro... Es verdad que suelo escuchar mucha música latina. Ujú. Me gusta muchísimo y
pero bueno, siempre el prisma del jazz está muy presente para mí. Ok. Independientemente del estilo, ese lenguaje jazzístico sí es el que me... Mira, a ver si te vas a me gusta meter en mucho. el Latin Jazz. A ver. Virel y Lagrén, por ejemplo, Sylvain Luc, lo Ah. escuchamos mucho, compartimos mucha música de ellos. Oye, escúchate esto, a ver qué te parece. Ese tipo de conversaciones solemos tener unas cuantas mensualmente. Ok. Sí. Y en el caso tuyo, Jonay, ¿qué sueles escuchar? A mí que me gusta de todo y de todas las épocas. O sea, que me gusta desde la música barroca, por ejemplo, me Ujú. flipa. El otro día me fue a ver ahí un concierto de la Orquesta Barroca de Tenerife que me flipó. Fue Nico también, ahí en la iglesia. Que me gusta toda la época esa de la música clásica, también me encanta. Me gusta mucho Debussy también. Ajá. Pues no tiene nada que ver, pero bueno. Sí, me gusta luego también escuchar, y voy así también por épocas, o sea, de repente ahora digo, bueno, pues ahora me gusta mucho los 20, mira Django Reinhardt también, por ejemplo, me encanta escucharlo, Joe Pass, por ejemplo, es uno de los que más escucho también, aprendo un montón de la solidez Ujú. con la que hacían las cosas, ¿no? O sea, no era un rollo ahí en plan de no tengo muy claro lo que hacer, ¿no? Eso era cataclán, ¿no? Con improvisación que flipas, ¿no? Que además se caracterizaba porque solía tocar él solo la guitarra. Solo, ¿no? Por o sea, mano. el tipo tocaba De hecho, solo. tiene 4 discos que se llaman Virtuoso, Es que es una una cosa- maravilla, ¿no? Y hacerte un disco solo es la cosa más difícil del mundo, es un coñazo. Y el tipo lo hacía con una naturalidad y un rollo que tú decías, es increíble. Y luego, claro, me gustan también las músicas de, por ejemplo, de los 70 me flipan también. Ok. El rollo funky de esa época me encanta. Ujú. Luego la época más de los 90 me flipa, Nirvana, Pearl Jam. Ok. O sea, la onda también... Más rockerilla. Sí, me flipa. Y luego también la época de los 2000, así en su momento cuando ya empezó todo el rollo, me acuerdo, Maná, Ajá. todo ese rollo también me gusta el mucho. rock latino, El ese, rock ¿no? latino me gusta. Toda esa onda me gusta mucho. Luego, obviamente el jazz también me gusta de todas las épocas. Ujú, ya lo Y luego me gusta mucho también la música. O sea, lo que se hace ahora mismo actualmente me flipa. Ujú. O sea, me flipan, sobre todo, o sea, no me refiero tanto al trap, ¿no? Ya. Que quizás pues no, a lo mejor no me gusta tanto. Lo expreso aquí abiertamente. O el reggaetón, pues la verdad es que tampoco me gusta nada. Bueno, hay de todo, hay bueno y malo, ¿no? ¿Por qué lo nombro? Es que soy un desastre. Pero es que hay cosas buenas y malas en todo. ¿no? Sí, lo que pasa es que reggaetón yo no he escuchado ninguno que me parezca que esté muy rico. ¿no? O sea, quiero decir, me gusta perrear un montón. O sea, yo me voy a un bareto y tal y me echo un par de copas y me pongo a perrear hasta el suelo seguro. Pero no es un rollo que yo consuma en casa de manera, digamos, intelectual para yo un poco llenarme para aprender, digamos, ¿no? Ujú. En cambio, por ejemplo, Luis Cole, no sé si lo has escuchado, No, un no. artista bastante actual, que, o sea, es jazzero, tiene una parte jazzera, pero tiene una parte también de clásico, tiene como todas esas partes así que me gustan mucho, y luego la producción es muy actual. Ya. O sea, estamos hablando de estar trabajando también con lo último de tecnología, pero también estamos hablando de trabajar con lo viejo, con lo analógico, ¿no? Con las lámparas, con Ok. las bobinas y todo este rollo, ¿no? Entonces, claro, me flipa. Luis Cole es un tipo que te recomiendo mucho. Me lo anoto, me lo anoto. ¿Y tú Sí, cuál sí. me recomiendas, Jason? Me nombraste un bajista que me Sí, dejaste. Pipoquiña. Pipo Quiña. Sí, Pipo Quiña, me lo apunto aquí, pero en serio. tiene Pipo. un montón de formatos. Quiña y Luis Cole. De hecho, Cole, bueno, ya después veré si está bien escrito. Y en lo que encuentro, me vuelvo a escuchar el disco, ¿no? Según sugerencia, el de ustedes. hombre, sí, a todo el mundo, no solo a todo el mundo que pueda que lo escuche. Hombre, después de oír la reflexión del compositor, yo creo que está guapo también, ¿no? supuesto. Volver a reescucharlo. Desde luego que Sí, yo creo que está lleno, es un disco lleno de muchos pequeños detallitos, todos el prisma del susurro, de todo muy un formato muy pequeño, todo muy acústico, muy íntimo. Muchos maticitos. Sí, yo creo que eso refleja bien lo que hemos buscado y lo que queríamos mostrar. Y lo que han conseguido. Me falta que me digas cuál es la tuya preferida, porque la de Jonay y la mía, antes de tiempo. Pero la ¿Sabes lo que tuya, pasa? Que antes de tiempo tiene un valor sentimental muy grande para mí, es un tema que le hice a mi hija. Ah, claro, no le has contado eso, ¿eh? yo no conocía, pero intuía que tenía... Hay varios temas ahí que tienen valor sentimental, pero ese especialmente es una nana que compuse para mi hija en un momento. Pues va a ser eso, que por eso que nos gustó tanto. Yo lloré como un niño chico grabando el tema ese. Porque ella me había contado la historia y tal, y uf. O sea que también es el tuyo, el preferido. Pues sí, pues tengo que decir que sí. Vale. Y además el preferido de un montón de gente que lo ha escuchado siempre me suelen decir ese tema. Sí, igual que esa carga emotiva que tiene añadida sin conocerlo, se transmite un A poco ver qué más. pasa con el Sky ahora, de repente te digan pelas. Si es a través de Spotify va a costar, ¿eh? Va a costar un poco, sí, es como 0,000. 0,0000. Pero puede ser. Jason Luis, Jonay Mesa, muchísimas gracias. Gracias a ti, A Alexis. ti por darnos voz siempre. Por la presencia y sobre todo por la música. Que no decaiga el ánimo y que no decaigan las producciones. Gracias de verdad. Muchas gracias. Gracias. Y a ustedes, señores, mi deseo de salud y felicidad. Hasta un siguiente programa.